Bienvenidos, en este video aprenderemos a calcular el área de un sector circular, es decir, el área de una porción de un círculo. Para ello debemos partir de que el área de un círculo completo es pi por radio al cuadrado, representando una vuelta entera, es decir, 2 pi radianes. Sin embargo, cuando queremos calcular simplemente el área de una porción de este círculo en base a su radio y la abertura de su ángulo central, entonces tendremos que multiplicar el área total del círculo completo por la fracción de vuelta que representa el ángulo central. De acá podemos simplificar el valor de pi y nos queda que para calcular el área de cualquier sector circular teniendo como datos el radio y el ángulo central en radianes, se calcula multiplicando un medio, es decir, la mitad del radio al cuadrado por el valor del ángulo en radianes. Vamos a calcular el área del siguiente sector circular. Nuestra fórmula, un medio radio al cuadrado por el ángulo central. El radio de este sector circular mide 6 centímetros, mientras que el ángulo central que describe son 30 grados. Vamos a reemplazar eso en nuestros datos para determinar qué valores vamos a calcular y qué valores son los que con los que contamos. El área es el dato a calcular. El radio ya lo tenemos, mide 6 centímetros y el ángulo central, θ, está expresado en grados, son 30 grados. Para calcular tanto la longitud de arco como el área del sector circular, el ángulo central debe estar expresado en radianes. Por tanto, acá vamos a hacer una conversión. Vamos a multiplicar por nuestra proporción de conversión. Para que el grado se simplifique, vamos a anotar grado en el denominador y radianes en el numerador. La proporción es 180 grados, equivalen a pi radianes. Esto lo podemos hacer con la calculadora, como les dije, o podemos simplificar los grados, simplificar los valores que se puedan y determinar un número exacto. Acá vamos a simplificar los ceros. Vamos a simplificar también tercera 1 y tercera 18,6 y nos quedaría un total de pi sextos en radianes. Podemos utilizar, repito, el equivalente en decimales. Con estos datos vamos a reemplazar en nuestra fórmula de área para determinar el área de este sector circular. Multiplicamos un medio por el valor del radio elevado al cuadrado, que sería 6 centímetros elevado al cuadrado y multiplicado también por el ángulo central, no 30 grados, sino su equivalente en radianes, que son pi sextos radianes. De esta forma podemos cargar estos datos directamente en la calculadora o podemos simplificar si queremos datos más exactos. Entonces vamos a utilizar en este caso la calculadora. Vamos a anotar un medio, línea de fracción, anoto 1 sobre 2, un medio multiplicado por 6 al cuadrado, puedo anotar 6 al cuadrado, puedo anotar 36, multiplicado por otra fracción que significa pi sobre 6, pi sextos. Presionamos igual y tenemos el valor exacto, que es 3 pi. Anotamos acá 3 pi y la unidad de medida, como el centímetro está elevado al cuadrado, sería centímetros cuadrados. El área de este sector circular son 3 pi centímetros cuadrados o su equivalente en decimales 9.42 centímetros cuadrados, que también es un valor si lo queremos expresar de la forma decimal. 9,42 centímetros cuadrados. Cualquiera de estos dos datos representa el área de este sector circular, el dato exacto o el dato aproximado en decimales. Vamos a hacer este segundo ejemplo más. Dice, calcula el área de la región sombreada y aquí tenemos dos figuras. La figura exterior, que representa un triángulo, y la figura interior, que es un sector circular determinado por un ángulo central de 26.6 grados. Entonces, para poder determinar el área de la parte sombreada, que está acá de color gris, tendremos que restar del área total del triángulo, restarle el área del sector circular. De esta forma tendremos únicamente el área de la parte sombreada. Entonces, bajo este plan debemos saber ambas áreas, debemos saber el área total de este triángulo y debemos saber también el área de este sector circular.
Vamos a empezar con el área del triángulo. Para calcular el área de cualquier triángulo podemos multiplicar su base por su altura dividido entre 2. La base de este triángulo son 4 centímetros y su altura son 2 centímetros. Entonces calculamos el área total de este triángulo será igual a la base 4 centímetros multiplicado por la altura que son 2 centímetros. Todo esto dividido por 2. Podemos simplificar en esta fracción, mitad 1 y mitad 1, y tendremos que el área total del triángulo son 4 centímetros por centímetros cuadrados. Bien, tenemos ya el área total de nuestro triángulo rectángulo. Ahora no nos olvidemos que debemos saber el área del sector circular, es decir, de esta porción de blanco, para luego restar ambas áreas. Entonces, para calcular el área del sector circular, tenemos la fórmula que estamos aprendiendo el día de hoy, 1/2 radio al cuadrado por el ángulo central. El radio de este sector circular viene dado por la medida desde el extremo de la circunferencia hasta el punto de rotación. Misma medida que se vuelve a repetir en la parte inferior y llega también a ser la base de este triángulo. Entonces tenemos que nuestro radio, como dato, mide 4 centímetros porque coincide con la base del triángulo. Mientras que nuestro ángulo central mide 26,6 grados. Tenemos los dos datos que necesitamos para saber el área, pero el ángulo central no está expresado en radianes. Vamos a hacer la conversión. Multiplicamos por nuestras unidades de conversión. Voy a colocar el grado al denominador para simplificar. Y la unidad de conversión a la que queremos llegar es el radián. Las proporciones que tenemos es 180 grados en el sistema sexagesimal equivalen a pi radianes del sistema circular. Simplificamos grado con grado y la expresión resultante nos quedará en radianes. Entonces vamos a utilizar nuevamente la calculadora, anotamos 26,6 grados multiplicado por el número pi dividido entre 180. Presionamos igual y tenemos nuestro valor exacto o nuestro valor aproximado, 0,46 redondeado a 2 dígitos. Entonces anotamos 0,46 radianes. Habiendo obtenido ya el ángulo central en radianes, podemos comenzar a calcular el área de nuestro sector circular. Y tenemos que, para calcular el área, 1/2 multiplicado por radio al cuadrado. En este caso vamos a elevar al cuadrado nuestro radio y el radio mide 4 centímetros. Entonces sería 4 centímetros al cuadrado multiplicado por el ángulo central que está en radianes, 0,46 radianes. Multiplicamos estos valores, tenemos 1/2 que si no tienen línea de fracción pueden anotar directamente como 0,5 que es el equivalente a 1/2 multiplicado por 4 al cuadrado, puedo anotar 4 al cuadrado o puedo anotar su valor que sería 16 multiplicado por 0,46 que es el ángulo central. Anotamos igual y tenemos nuestro valor del área del sector circular, 3,68. Anotamos 3,68 centímetros cuadrados, que es la unidad que nos resulta de elevar al cuadrado el radio. Obtenemos entonces el segundo valor que estamos buscando. Ya hemos encontrado el área total del triángulo y ahora hemos encontrado el área total del sector circular. Para poder saber simplemente la parte sombreada, hay que restar el área mayor, que sería del triángulo, con el área menor, que es el área del sector circular. Entonces vamos a notar que el área de la parte sombreada es igual al área mayor del triángulo, 4 centímetros cuadrados, menos el área menor del sector circular, 3,68 centímetros cuadrados. Restamos estos valores para obtener nuestra área sombreada. Tendremos 4 menos el valor obtenido, 3,68. Presionamos igual y tenemos nuestro valor de 0,32. Entonces anotamos eso, 0,32, la unidad de medida, centímetros cuadrados.
y hemos obtenido el área total de la región que se encuentra sombreada en nuestro gráfico. Hasta acá con el video de área del sector circular. Nos vemos pronto en un nuevo video. Chao, chao.